Vamos a hablar siempre de las condiciones del clima, pero vamos a cambiar de tema ahora, justamente lo que le había mencionado al inicio. Mientras en algunos lugares, como lo que acabamos de ver, se reportan inundaciones, existen otras zonas en nuestro país donde lo que está afectando básicamente es la sequía, la canícula prolongada que se terminó convirtiendo en sequía, y definitivamente cuando se habla de este fenómeno hay que hablar del impacto económico en nuestro país. Los agricultores son los más afectados definitivamente. Es por eso que las autoridades del Ministerio de Agricultura dieron a conocer que casi 300,000 familias han sido afectadas por este fenómeno, canícula prolongada, y con ellos más de 180,000 hectáreas de cultivos. Esto es importante definitivamente y representa un golpe para la economía nacional. Entre las siembras más afectadas definitivamente el frijol, el maíz, el café, la coliflor, la sandía y el plátano, que son justamente de la época, pero lamentablemente en las zonas donde no está lloviendo los cultivos se ven seriamente dañados. Los departamentos más afectados de hecho son Jutiapa, Chiquimula, El Progreso, Jalapa y Baja Verapaz, lugar donde las familias guatemaltecas han perdido básicamente la mayoría de sus cosechas, y justamente se trata de personas que basan su economía en lo que cultivan. Importante hablar del tema, eso sí, porque le decía, mientras en algunas zonas vimos, por ejemplo, en Moyuta, Jutiapa, como el mar básicamente se salió de su cauce debido a una tormenta en las costas del Salvador, como lo ha indicado el director del INSIBUME, en estas otras regiones lamentablemente pues no ha llovido y ahí están las imágenes. Vea usted las secuelas, la milpa no creció. Ya las lluvias en esta época, por ejemplo, la siguiente semana, según los expertos, los agricultores, realmente ya no va a provocar absolutamente nada. Poco, quizá el 2 o 3% aseguran que pudieran salvar de su cosecha si en caso lloviera en estos días, pero en esas zonas pues la situación bastante complicada por la falta de lluvia. De hecho, las autoridades pertinentes se reunieron esta mañana, incluyendo al vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, con el objetivo de ver qué se puede hacer con las personas que están resultando afectadas por la falta de lluvia. La periodista Yasmin Ávila tiene los detalles acerca del tema. Adelante, Yasmin. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Y efectivamente en esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha dado a conocer varios puntos específicos respecto a las afectaciones por la canícula prolongada. Y es que un punto muy importante es que son casi 300,000 familias las que han sido damnificadas, pero también casi 180,000 hectáreas de cultivos que se vieron afectados por esta canícula prolongada. Pero escuchemos estos datos a voz del ministro del MAGA. A través de sus extensionistas se está determinando cuántas familias son las que están damnificadas por este fenómeno. Quiero hacer la aclaración también de que generalmente lo que ha sucedido es que después de mucho verano, le podríamos decir ausencia de lluvias, se ha dado el tema de inundaciones. Es una cuestión climática. El INSIBUME nos platicaba algo al respecto, y para ello es que se tiene que hacer el plan de resiliencia. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, teniendo los datos entonces de cuántas familias se van a necesitar, se debe de multiplicar por el paquete que se le va a atender, ¿verdad? Eso va a depender de la disponibilidad financiera en este momento de las instituciones, más lo que se pueda obtener del Ministerio de Finanzas, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y de las gestiones que se hagan por parte del señor diputado Marco Ayaz como presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria. El próximo lunes se espera que el jefe de la cartera de Agricultura se presente al Congreso de la República y se reúna con jefes de bloque para poderles exponer esta problemática y así ver qué tan viable puede ser la solicitud de un estado de calamidad para poder atender a estas más de 300,000 familias afectadas por la canícula prolongada. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Las autoridades pertinentes entonces ya buscando la manera de mitigar las secuelas de la sequía en algunas regiones de nuestro país. Amigo televidente, hay que recordar, insisto, mientras en algunas regiones de Guatemala no está lloviendo, las personas se ven afectadas, sobre todo los agricultores, pero hay que pensar también en la otra parte, donde está lloviendo de manera excesiva, donde se reportan inundaciones. Y eso que hay que tomar en cuenta, que si nos basamos, por ejemplo, en las estadísticas de los últimos inviernos, definitivamente lo peor es en septiembre y octubre. En los últimos años ha sido en esos meses cuando se han reportado
tragedias en el interior del país, sobre todo debido a la cantidad de agua. Se viene lo peor del invierno. Cuando empiece a llover en esas zonas donde no ha llovido, donde se extendió la canícula, lamentablemente pues ya no va a servir de nada para las cosechas que ya se pudieron haber perdido. Y en el caso de las zonas donde sigue lloviendo, como le decía, insisto, se viene lo peor del invierno. Ojalá que en este año no hablemos de una tragedia. Lo importante es estar muy atentos todos a la información oficial. Si usted es de las personas que reside en cercanías de ríos, de algún lugar donde pudiera ocurrir algún derrumbe, por favor, muy atentos a los llamados de emergencia que pudieran emitir las autoridades pertinentes para poder atender ese llamado y evitar tragedias en este invierno 2018. De lo más